Es lo que yo debería preguntarte, Nin. En conclusión, ¿ya no estás enojado conmigo? La envolvente voz de Charan aún resonaba en la mente de Canin, provocando que se sintiera inquieto. Canin parpadeó y dio innumerables vueltas sobre su cama antes de recostarse y mirar el techo sin saber qué le pasaba exactamente. El cambio de pronombres le resultó indescriptiblemente extraño. Canin no podía explicarse qué le estaba pasando. Era solo que esas palabras estaban atascadas en su mente, afectando los latidos de su corazón, y le provocaba una sensación tan rara que lo asustó. Quizá debería decirle a Chakri que llame al médico real, o quizá solo tengo que descansar un poco. Apretó los labios ligeramente mientras intentaba apartar de su mente los pensamientos que lo distraían. Respiró hondo y se removió, imitando el movimiento de un caracol, mientras trataba de deshacerse de los pensamientos sobre Charan. Se levantó y se dio una ducha. Después de eso, siguió con su rutina diaria, antes de descubrir una verdad que lo sorprendió. Canin lo llamaba la teoría de la nostalgia. Cuando trataba de convencerse de dejar de pensar en otras personas, aparecía la nostalgia, y al parecer le pasaba a menudo. Era como si su cerebro tuviera el poder de determinar y controlar lo que hacía. Por ejemplo, mientras se bañaba o comía, hacía todo más lento y le sucedía sin darse cuenta. Incluso cuando habló con Chakri, su respuesta fue tan lenta que tuvo que repetirla. Todo parecía tan extraño, todo, especialmente la agitación que sentía en su pecho, y Charan era la razón. ¿Pero por qué? Solo le prohibió usar palabras reales y Charan las dejó de usar. Pero lo más extraño era la palabra Nin. En realidad no tenía nada de especial. Otras personas ya lo llamaban así. Nin, Nin, Su Alteza, Su Alteza. Sí, sí. El llamado de Chakri hizo que el joven que estaba soñando despierto se sobresaltara. Canin levantó la cabeza y miró fijamente al mayordomo, que lo estaba mirando con los ojos llenos de asombro. Su Alteza tenía una sonrisa en los labios. ¿Algo lo hizo feliz? ¿Estaba sonriendo? No estaba sonriendo. ¿Por qué debería estar sonriendo? El acusado repitió las palabras del mayordomo, mientras ajustaba su expresión rápidamente a la normalidad. Estaba sonriendo y sonreía a pesar de que le estaba diciendo que se equivocó de botón. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? El rostro de Canin se veía elegante. Bajó inmediatamente y volvió a concentrarse en su ropa. Chakri simplemente murmuró en voz baja: «Se lo dije, pero Su Alteza solo se limitó a sonreír. Entonces pensé que era una nueva tendencia». «¿Cuál tendencia? Me equivoqué desde el principio. ¡Rayos!». Después de la molestia de arreglarse, Canin corrió inmediatamente a encontrarse con el gran rey, pues al parecer se trataba de una situación muy urgente. «Señor Canin, Su Majestad le ha permitido la entrada a Su Alteza». Una voz procedente de la Guardia Real frente a él pidió al joven noble que se levantara de su asiento en la sala de espera. Canin se volvió hacia Chakri para que le ayudara a verificar su aspecto, antes de caminar detrás del guardia para finalmente reunirse con el líder supremo del Palacio de Dawin. El interior del estudio estaba demasiado silencioso. Aunque no era la primera vez que estaba en el lugar, Canin se sentía diferente. La sala de estudio de su abuelo estaba decorada con caoba, con colores alternados entre rojos y dorados a lo largo del piso. La luz del sol de la mañana
que entraba por la ventana era la iluminación principal, pero Canning no podía sentir el calor del sol. Su instinto le decía que algo estaba mal. Lo pudo notar por los uniformados que estaban haciendo guardia a su alrededor. Si los sentidos de Canning no se equivocaban, podía sentir que su abuelo estaba sentado de una manera diferente a lo normal. Eso indicaba que, en definitiva, había algo muy importante de qué hablar. «Hola, abuelo». Al ser más joven, Canning debía saber que tenía que saludar a los adultos primero, siguiendo estrictamente el libro de Emily 101 sobre etiqueta social que Chakri le había enseñado. El joven sonrió cuando el anciano que estaba firmando documentos sobre el escritorio levantó la mirada. «Siéntate». La voz suave e inconfundible del gran rey salió antes de que devolviera su atención a la pila de papeles que tenía enfrente. Sí, la extraña atmósfera provocó que Canning quisiera encogerse. El joven se sentó frente a su abuelo, sintiéndose más pequeño que nunca, conteniéndose hasta que el rey terminó de firmar el último documento. El anciano miró a su guardia de confianza, Wirun, quien se limitó y recogió un paquete de seda azul con el escudo del distrito y abandonó el estudio. Entonces, Tipo Bagun levantó la vista y se volvió a encontrar con la mirada de Canning. «¿Ya desayunaste?» «Sí, ya, abuelo». «Bueno, entonces discutiré un tema contigo. No le daré tantas vueltas», dijo su abuelo. Canning sabía que la pregunta del desayuno solo era una cuestión introductoria, pues después de responder, la atmósfera que ya se sentía incómoda se volvió aún más estresante. Se sentía como si un policía estuviera investigando los delitos de un delincuente. Algo que había aprendido desde que se mudó al palacio fue mantener su propia identidad y sobre todo el no dejarse llevar por su entorno. Al final tendría el privilegio de explicarse, incluso frente al líder supremo de Emily. «¿Te pasa algo, abuelo?» Canning miró con confianza al líder del palacio sentado frente a él. Canning no tenía una expresión nerviosa y sabía muy bien cómo ajustar su postura para parecer animado, además de receptivo, esperando lo que su abuelo quería decirle. Como resultado, el anciano dejó salir un suspiro suave. Canning sonrió. Después de eso, la atmósfera sofocante se fue desvaneciendo y poco a poco se volvió más tranquila. «¿Sabes lo que hiciste anoche?» «¿Qué? ¿Qué hice?» Canning alzó una ceja al escuchar la pregunta de su noble abuelo. Su mente trató de recordar lo que pasó la noche anterior, mientras analizaba y ordenaba cada hecho, descubriendo que no había cometido ningún error. Entonces, todo debía ser un malentendido, pero su respuesta hizo que el anciano dejara salir un suspiro. Otra vez. «Wirun». «Sí, Majestad». «Entrégale el iPad al príncipe Canning». Wirun se acercó y le entregó un iPad que estaba dentro de un sitio web con una noticia plasmada en la pantalla. «Léelo en voz alta». «No te pierdas el lanzamiento del príncipe Canning junto al futuro yerno de Azahuatehuatín». Canning no tenía intención de levantar la voz al final de la frase, pero la sorpresa provocó que la soltara y casi gritó. Sus ojos se abrieron de par en par mientras leía la noticia en el iPad. Apartó la vista del dispositivo y miró a su abuelo con sus grandes ojos, acelerando la reacción del líder supremo, quien volvió a suspirar antes de darle una orden. «Sigue leyendo». Bueno». Sus finos labios se fruncieron en automático, mientras volvía su mirada a la pantalla del iPad y leía atentamente el titular de la noticia. «No te pierdas el lanzamiento del príncipe Canning junto al futuro yerno de Azahuatehuatín, bailando en el centro de la pista en la fiesta de anoche». El evento fue una completa sorpresa.
No había nadie más excepto Charan Pitak Deva, el joven artista y protegido del gran rey. Leer más en el siguiente enlace. No era necesario que leyeras leer más en el siguiente enlace. Perdón. Canning no estaba seguro de cómo se sentía su abuelo, si estaba avergonzado o divertido, pero como se atrevió a bromear cuando leyó la primera parte de la noticia, o quizá estaba pensando en formas de castigarlo por provocar que la familia fuera noticia. De repente, Canning sintió una brisa cálida que se extendía por sus mejillas, demostrándole que la decisión de su abuelo de hacer una broma había derribado un muro, reduciendo la tensión entre ellos, incluso si era algo tan simple. ¿Qué piensas de esta noticia? Estoy un poco sorprendido, pero me pregunto por qué. Anoche bailé con más personas, pero esa no fue noticia. Cambié de pareja 3 veces. ¿Por qué solo se centraron en él? Por tu mirada. ¿En qué estabas pensando? La breve explicación no ayudó a Canning a comprender. El joven volvió a mirar en silencio el iPad. Después de un rato, dijo lo que le parecía importante, o algo así. Pero, ¿por qué no eligieron una foto donde me viera más guapo? Canning miró en secreto a su abuelo antes de morderse los labios. Canning fue capaz de entenderlo todo en un momento. Sus ojos marrones brillaban intensamente. En el fondo, sabía que su abuelo lo había llamado para quejarse por alguna situación. ¿Qué más podía hacer cuando un adulto se quejaba, además de aguantarse? No podía decir amor, porque entonces confundiría a su abuelo y olvidaría qué más decir, así que cambió de tema para desviar la atención hacia otra cosa y que su abuelo dejara de quejarse. Eso siempre había funcionado con su padre y seguro funcionaría también con el abuelo. Canning, necesito que sepas que salir en las noticias de esa forma con Charan es un escándalo. Deberías prestar más atención a tu imagen como el príncipe Azahuatehuatín, o al menos como el nieto del actual rey del país, ¿no crees? Lo siento, pero... Creo que no deberíamos preocuparnos por eso. Noticias así van y vienen. En poco tiempo la gente dejará de prestar atención a los chismes sobre los amores de la familia real. Aunque sigan hablando de eso, si no es verdad, entonces no vale la pena. El tiempo se encargará de demostrarlo. Además, quiero hablar contigo sobre algo. Creo que es mucho más importante que los chismes del momento. ¿Qué crees que debería importarme más que cuidar de la imagen de mi nieto? Tipo Bagún sonrió lentamente, mientras escuchaba a su nieto tratando de encontrar una manera de desviar su atención. No es que no se diera cuenta de los trucos del joven, pero sentía curiosidad por ver qué tretas usaría Canning para evitar el problema. Creo que ahora deberíamos prestar más atención a formar un equipo competitivo. Aún no tengo a nadie que quiera incluir, así que es sobre eso. En realidad sí es más importante. El gran rey se rindió ante Canning. Canning dejó escapar un leve suspiro, sin darse cuenta que Tipo Bagún levantó una pequeña sonrisa, porque el joven tuvo la astucia de luchar contra un león experimentado, pero no era lo suficientemente astuto. Entonces, de las personas que elegí, ¿nadie te parece atractivo? No. Así que me gustaría pedirte algo. Canning no vaciló una vez que el rey abrió una brecha y fue directo al grano. El joven del rostro, que se tornó más serio, hizo que Tipo Bagún prestara mayor atención, mientras esperaba a seguir escuchándolo. ¿Algo? Sí. ¿Qué? Dímelo. Si puedo dártelo, lo haré, preguntó el anciano comprensivamente. Sus ojos nublados intentaron contemplarlo. Una sensación de inquietud hizo que Canning tragara saliva de la preocupación. Canning conocía su propósito y deseo al estar ahí en ese momento. Sin embargo, cuando tuvo que ser sincero, la persona en la que siempre pensaba
apareció en su mente, haciéndolo incapaz de hablar con franqueza. Al principio pensó que era por el descontento de su abuelo cuando vio la noticia de Charan y él, pero después de pensarlo durante un rato, se dio cuenta que tan solo el nombre de ese hombre aceleraba su ritmo cardíaco. Por eso tenía un gran problema. Aún así, tenía que decírselo. Había soñado y pensado en eso toda la noche, así que no iba a dejar pasar esta oportunidad. Si quiero pedirle a Kun Charan que esté a mi lado como mi compañero cercano, se puede, ¿verdad? ¿Por qué? El soberano respondió rápidamente. El anciano ni siquiera sonrió, solo alzó levemente sus grises cejas con sospecha. Al ver eso, Canning se apresuró a explicarle a su abuelo el plan en el que había pensado. Quiero que me ayude a encontrar gente que se una al equipo. Una vez hice esgrima con él y perdí, así que sé que es muy talentoso y parece que tiene una habilidad poco común, pero no lo quiero en el equipo porque, al parecer, no hace esgrima delante de nadie. No quiero forzarlo, pero supongo que debe conocer gente talentosa que no han sido contratados o comprados por otros clubes, así que creo que puede orientarme. Canning pensó que rapear era otro de sus talentos. El joven se explayó, mientras el anciano seguía haciendo preguntas. Entonces, ¿la gente que reuní no son buenos para ti o...? Son buenos, pero no quiero elegir a nadie de ahí. ¿Puedo preguntar por qué? Si elijo a alguno, sería como mostrar todas mis cartas a los demás. El oponente sabrá mis movimientos y la dirección que tomaré antes de entrar en batalla. Eso me preocupa, porque mi partida comienza más tarde que la de otros. No sé en quién se puede confiar en realidad, así que me gustaría tener a alguien a quien conozca. Quiero construir mi propio equipo, desde cero. No quiero que mi oponente pueda leer mi jugada. Las palabras de Canning parecieron tener un gran impacto en el líder supremo, mientras escuchaba al joven explicar la razón principal de su petición. Tipo Bagun se volvió inmediatamente hacia el guardia, que estaba y no muy lejos de él. Wirun, ¿sí, Majestad? Dile a Charan que entre. Los ojos de Canning se abrieron de par en par al oír ese nombre. Sintió una ansiedad revoloteando desde su espina dorsal hasta sus mejillas, y de repente su corazón comenzó a latir rápidamente de nuevo. Un sentimiento de vergüenza surgió en su interior. No sabía cómo pudo actuar tan deprisa, aunque lo había hecho para romper el hielo con el gran rey. Pero, ¿en qué momento llegó? ¿Habré escuchado cuando dije que era talentoso? ¡Ah, me voy a volver loco! Los familiares pasos dejaron clara la llegada de Charan. El dueño del apuesto rostro miró a Canning por un momento, antes de inclinarse para saludar al rey y presentar sus respetos. «Saludos, Su Majestad». Charan mostró un porte educado y tranquilo. Tenía las dos manos en su pecho y sus ojos miraron fijamente al rey, sin apartar la vista. «Charan, debes haber escuchado lo que platicamos Canning y yo, ¿verdad?» La pregunta de tipo Bagun fue como una descarga de alto voltaje para Canning, quien se mordió el labio y se sintió algo aturdido luego de escuchar la respuesta de Charan. «Sí, lo escuché todo». «Bueno, por supuesto». La confirmación del líder de Pitak Deba fue como un golpe en la cara para Canning, y bajó la mirada inmediatamente. El joven quería tener algún poder mágico para hipnotizarse y olvidar todos los elogios que había dicho sobre Charan. «Una vez hice esgrima con él y perdí, así que sé que es muy talentoso y parece que tiene una habilidad poco común». «¿En serio? Olvidemos esto, finjamos que no hablé, que nunca lo elogié de esa forma, y mucho menos que perdí contra él».
No quiero consentir a Canning, aunque dice que tiene una razón, pero tengo que preguntarte a ti primero. Sí, Su Majestad. ¿Qué tienes que decir al respecto? Le pido a Su Majestad que me conceda el permiso. Creo que debería estar al lado del joven príncipe. Aunque ya se habían puesto de acuerdo, después de escuchar la respuesta final de Charan, el corazón de Canning pareció reaccionar nuevamente. Sabes que la posición de compañero cercano debe asignarse mediante un examen de ingreso con una alta puntuación, además que el candidato debe enfrentarse a una batalla de esgrima con 5 guardias reales en público y debe ganar 2 de los 5 combates para convertirse en compañero cercano. Lo sé muy bien. ¿Lo sabes? Entonces, ¿eso significa que estás dispuesto a revelar tu talento en la esgrima? Después de todo, una vez me dijiste que querías mantenerlo en secreto. Después de eso, no tendrás que hacerlo. Charan se quedó en silencio y el ambiente alrededor comenzó a decaer. En ese momento, Canning volvió su mirada hacia el iPad que seguía dentro de la noticia. Inmediatamente levantó la mano y murmuró en voz baja: ¿Puedo pedir permiso para intervenir? En realidad, no deberías, pero solo por ser tú te lo permito. ¿Qué quieres decir? Si no se puede nombrar a Khun Charan como compañero cercano de la forma habitual, entonces, ¿puedo ejercer mi derecho a nombrarlo por afecto, abuelo? La expresión de Charan era de clara sorpresa, como si de repente le faltara el aire. El hombre miró a Canning e hizo una expresión como si le estuviera creciendo cola y cuernos. ¿Qué quieres decir? La mayoría de la gente ya piensa que Khun Charan y yo tenemos una relación romántica. Entonces, ¿por qué no usamos la noticia a nuestro favor? Todos en el estudio se quedaron en silencio. Canning respiró hondo antes de apresurarse a explicar y cortar el asunto por lo sano. Si dices que fue nombrado por afecto, Khun Charan no tendría que revelar sus habilidades para el esgrima, ¿verdad? Recuerdo que Chakri me dijo que alguien lo había hecho una vez. Canning hablaba sobre las reglas que se habían visto comprometidas, una referencia que recordó de las clases de historia de Enmali. Según lo recordaba, al parecer hubo un noble que tenía un compañero cercano por afecto, aunque en esa época fue muy controversial. Finalmente recibió la aceptación del líder del país. De esa forma, si Khun Charan se convierte en mi compañero cercano, cuando vayamos juntos a cualquier lugar, nadie sospechará nada. Nadie sabrá que sabe esgrima. Nadie sabrá que estamos planeando. Dejemos que la gente lo interprete como quiera, que piensen que soy alguien que puede hacer lo que quiera. Así, no habrá forma de que conozcan mi estrategia. Pero actuaré como si lo hubieras contratado porque lo elegiste para mí. Primero, quiero que la gente piense que elegí a alguien que mi abuelo también eligió. Entonces, quieres hacer todo como debe ser y luego aventurarte a buscar maneras de derrotar a tus oponentes sin que sepan lo que estás planeando. ¿No es así? Sí, lo leí en el libro de los 3 reinos. Es la estrategia del camino de piel de cigarra. El más joven de la sala sonrió, mientras sus ojos se iluminaban al hablar de su plan. Tipo Pagún tenía una enorme sonrisa. Estaba muy satisfecho al darse cuenta que su nieto tenía todo muy bien planeado. Por eso, el anciano decidió hacer a un lado el sedimento que se había hecho en su corazón y se concentró nuevamente en lo más importante en este momento. Está bien si usas esa estrategia, pero la persona que más tiene que perder aquí es Charan. Oh, si Charan toma esa posición, tu plan le quitará la oportunidad de tener un amor durante muchos años. Aún así,
¿Seguirás adelante con esto? Las palabras del gran rey hicieron que Canning abriera los ojos. Había olvidado esa posibilidad, provocando que se mordiera el labio mientras contemplaba la inesperada situación. En realidad, si seguía adelante, Charan no podría tener pareja. Si algún día Charan se enamoraba de alguien, su posición de compañero cercano sería un obstáculo para la felicidad. No, él no podía permitir que eso sucediera. Entonces, no usaremos esa estrategia, abuelo. Recurriré a un método diferente. Estoy dispuesto. Canning aún no había terminado de hablar cuando la persona que estaba quieta como una estatua de piedra habló de repente. Canning volvió su rostro para mirarlo. Por un momento sintió una tensión en el cuello cuando la profunda voz aceptó la oferta tan fácilmente, como si se atara los cordones de los zapatos. Parecía que no le importaba nada. Charan accedió con demasiada facilidad, tan fácil como quien es invitado a una comida. No, no puedes hacer esto, y si algún día quieres tener una novia, no tengo a nadie en mente, y no creo que lo tenga nunca. La risa ahogada del anciano, que miraba el escenario frente a él, provocó que Canning volteara a verlo rápidamente. El lindo rostro de Canning estaba ligeramente fruncido, mientras que Charan permaneció con una expresión tranquila. El estudio estaba tan silencioso que se podía escuchar el sonido de las hojas meciéndose por el viento, por lo que Tipo Bagun se apresuró a tomar una decisión por todos. Bueno, en conclusión, de acuerdo, permito que Charan sea nombrado compañero cercano y anunciaré a Canning que lo nombró por afecto. Al final de sus palabras, Tipo Bagun enfatizó fuertemente. Miró de reojo a quien había criado como un nieto desde niño, antes de respirar hondo y continuar en voz baja. Ya que Charan está dispuesto a hacerlo, tal vez no sea tan malo. Si no hay nada más que decir, pueden ir y hacer lo que tengan que hacer. Yo necesito descansar un rato. Tipo Bagun asintió levemente y se volvió para indicarle a Wirun que los acompañaba a la salida. Canning salió primero y se adelantó, buscando al mayordomo que siempre estaba cerca, pero mientras lo buscaba, pensó que quizá Chakri ya estaba de regreso en su habitación, esperándolo. En ese momento, en el pasillo, solo se encontraban el líder del clan Pitak Deva y el joven príncipe. Al salir, Canning esquivó la mirada de Charan antes de decidirse a hablarle. Oye, el joven se detuvo, aún con una sensación de incomodidad por el incidente de hace un momento. Canning decidió voltear y hablar con el hombre que estaba detrás de él. Gracias. Canning contuvo la respiración durante un largo rato antes de hablar de nuevo. Charan observó a su alrededor para asegurarse que nadie los estaba escuchando, pues estaban hablando sin etiqueta. ¿Por qué? Charan enarcó una ceja y lo miró confundido, pues no entendía la razón por la que Canning le estaba agradeciendo. Bueno, por lo de hoy. Siendo honesto, a Canning no se le daba muy bien expresar su gratitud, pero en ese momento el ambiente se sentía bastante cómodo. Gracias por aceptar ayudarme. Gracias por volver. Los ojos del joven príncipe estaban llenos de sinceridad. Esos hermosos ojos afectaron los sentimientos de Charan, provocando que bajara la cabeza y mirara hacia otra parte. Te prometí que iría más allá de mi deber. Debo cumplir con mi palabra, respondió Charan, como si no tuviera pensado en nada, pero en el fondo era todo lo contrario. Charan aceptó porque se sentía culpable y quería ayudar a Canning, además de que se preocupaba por los sentimientos del joven, así como a Canning le importaban sus sentimientos, también a él. ¿Por qué no crees que es demasiado? Al aceptar la oferta, no solo no podrás tener pareja, sino que también serás objeto de chismes.
Creo que eso es un poco... Lo siento. ¿Y quién sería el objeto de chismes? Yo, tú... ¿Por qué crees que esto será un chisme? Preguntó Charan en voz baja, mientras enarcaba una ceja, provocando que Canning pensara qué decir nuevamente. Bueno, tú, como dijiste que no harías esgrima frente a otras personas y parecías tan decidido, y yo quería que vinieras a vivir conmigo, por eso tuve que recurrir a este método. Entonces, ¿qué quieres decir? No puedo protegerte de los chismes, porque la gente ya está hablando de nosotros. Pero al menos déjame proteger tu secreto. Te garantizo que nadie lo descubrirá. Guardaré tu secreto porque ahora somos un equipo. ¿Cómo podía tomar eso Charan, un hombre que creció solo? Charan solía preguntarse muchas cosas y siempre encontrar las respuestas, pero esas nunca estaban libres de las palabras carga y deber. ¿Qué pasaría si alguien empatizaba con él e intentaba protegerlo? Nunca había recibido eso de nadie, pero en ese momento fue totalmente diferente. Canning esbozó una leve sonrisa y Charan sintió que había encontrado una respuesta, y en ese sentimiento fue preciso y le llegó al corazón. Era tan fuerte que ni el propio Charan podía entenderlo. Ahora somos un equipo. Entonces, dime cuáles son mis deberes, como el compañero cercano del príncipe. Charan aceptó su estatus y Canning le dio una gran sonrisa antes de continuar su conversación. Empecemos por tomar un refrigerio primero, ¿vale? Dijo Canning con un tono de broma, mientras bajaban la escalera de caracol del palacio de Dawin. El joven sonrió levemente, mientras volteaba a ver al hombre que lo seguía detrás. Días atrás se pelearon en el mismo lugar, y Charan se había mostrado frío e indiferente, mientras se negaba a todo, y ahora estaba ahí, completamente diferente. Canning sintió que, en este juego, había resultado ganador. Bueno, excepto cuando perdió el sentido, provocado por la manera en la que Charan se refirió a él la noche anterior. Su Alteza, ¿de qué se ríe? Charan preguntó curioso, al ver que el más joven se estaba riendo y parecía haber perdido el sentido. ¿Cómo me llamaste? Canning se detuvo de repente, cuando estaban cerca de la puerta principal de la sala de estar. Canning enarcó una ceja, sintiéndose como un idiota. Charan confundió los pronombres que habían cambiado en lugar del vocabulario real, aunque cuando Charan le hablaba de tú, aún seguía sintiéndose extraño. Cuando volvió a llamarlo de acuerdo a la etiqueta, Canning se sintió desilusionado. Esta área es tan grande que si alguien nos escucha no sería bueno. Charan habló en un susurro. Canning se cruzó de brazos, con intención de discutir, pero se detuvo cuando una tercera persona intervino, y su conversación privada tuvo que terminar. ¿Quién podría? Pikanin, Kun Charan. La única chica de la familia real salió del edificio de la izquierda mientras lo saludaba. Eva sonrió. Se veía completamente diferente a la dulce y noble princesa que portaba un hermoso y delicado vestido en el baile de la noche anterior. Eva, ¿les gustaría ir a comer un postre juntos? Eva seguía teniendo una buena relación con Canning, como siempre. Dirigió una sonrisa a Charan, quien asintió hacia Canning para que tomara una decisión. «Vamos», contestó Canning, por un lado porque ya había rechazado a Eva muchas veces, y por otro porque quería conocer las intenciones de la joven. Canning se adelantó y se detuvo frente al balcón de la sala de estar, que daba al jardín. Abrió la puerta para que la chica entrara al área de descanso. «Gracias», dijo Eva sinceramente con una dulce voz. El que seguía a Canning y Eva estaba a punto de retirarse y esperar en un rincón de la sala. Pero Canning no lo permitió. «¿A dónde vas? Siéntate».
La orden del joven de la familia real hizo que el más alto se detuviera. Charan miró a la joven noble frente a él, antes de mirar a Canning con duda en sus ojos, esperando que repitiera sus palabras. «Siéntate aquí». Canning palmeó el asiento a su lado para indicarle a Charan su posición. El hombre no se atrevió a sentarse por una importante razón, y es que Canning no era el único sentado en la mesa, pero de acuerdo a su posición actual y obligaciones, esa negación tenía que dejarse de lado. «Por favor, siéntate con Charan. Platicar con más personas siempre es divertido». Por suerte, Eva era buena relajando el ambiente. Sonrió amablemente y levantó la mano en señal de permiso a Charan. «Con su permiso», dijo el mayor. Con respeto y siguiendo la etiqueta, Charan se sentó firmemente, manteniendo la postura como si lo vigilaran. 2 o 3 sirvientes trajeron bandejas con bocadillos y té listo para servir. En él, algo estaba frente a él y había varios tipos de dulces y postres. Hablaron de temas triviales, antes de dejar que la única mujer en la conversación mencionara un tema que afectó la reacción de los hombres. «Por cierto, no he tenido la oportunidad de platicar sobre anoche». Canning detuvo su mano, que estaba a punto de levantar su taza de café, y miró de reojo al hombre que estaba sentado a su lado. Aunque Canning no había visto tan a detalle el chisme sobre su pareja de baile, sabía muy bien que mucha gente estaba hablando de él, y no tenía idea de lo que Eva pensaba sobre eso, ni Ramil. «Un excelente espectáculo, Su Alteza». Canning se quedó sin palabras ante la frase de Eva. Enarcó una ceja, sorprendido de que la joven no mencionara su baile con Charan, sino que elogió su actuación inaugural. «Gracias. Por cierto, ¿qué tipo de música te gusta tocar?» Canning bajó todos sus muros y preguntó, al ver que los aquellos ojos demostraban que la joven lo había halagado sinceramente. Al menos a Canning le agradó que Eva no se sentara ahí para decirle cualquier tontería. «No me gusta mucho la música. Prefiero el tiro con arco», dijo bromeando. Eva dejó su taza de té sobre la mesa, antes de señalar el arco y la flecha que 2 guardias sostenían. «¿Sabes lanzar flechas también? Es mi actividad favorita. ¿Quieres probar, Canning? Yo misma te enseñaré». La joven insistió en ofrecerse como voluntaria, haciendo que pareciera más emocionada que nunca, mientras hablaba de su pasatiempo favorito. De acuerdo, encontraré algo de tiempo libre». Nuevamente, Canning bajó la guardia, mientras miraba a la chica frente a él. En ese momento, Canning todavía no la conocía bien, pero si al final resultaba ser buena, definitivamente sería la mejor amiga, más que una enemiga. Canning sabía la diferencia, aunque por el bien de la familia, tenía que enfrentarse en batalla para alcanzar la victoria. No tenían por qué odiarse. «Por cierto, con Charan, ¿no fuiste a trabajar hoy a la escuela de arte?» Eva se refería a Morpheus, dejando a Charan algo confundido. «Hoy Morpheus está cerrada, Su Alteza». Charan decidió responder de manera neutral, sin entrar en detalles ni explicar nada más, a diferencia de Canning, que no quería dejar el asunto con una explicación tan simple. «Sí, pero después tendrá que cerrar definitivamente, porque el dueño no va a estar». «¿A qué te refieres, Pi?» «Ahora Kun Charan tiene que asumir un nuevo papel, como mi compañero cercano, ¿verdad, Kun Charan?» Canning dijo eso a propósito, para provocar rumores. Charan pudo notar la astucia oculta bajo la brillante sonrisa y el hermoso rostro del joven príncipe. Obviamente Canning tenía toda la intención de revelarlo, en especial porque estaba en medio de una reunión donde había 2 o 3 sirvientes que no habían ido a ninguna parte. Inteligentemente mató varios pájaros de un tiro. Eso quiere decir que el compañero de Canning. Eva parecía un poco confundida. Si tenía que adivinar cómo pasó, era el examen de esgrima.
Todo el mundo sabía qué significaba ser un compañero cercano. No cualquiera podía acceder a esa posición, pues debían rendir un examen de certificación, pero como Charan siempre fue muy estricto con la etiqueta, Eva no se atrevía a preguntar directamente. La gente estaba acostumbrada a la idea de que Charan tenía carencias en la esgrima, así que no era de extrañar que sospechara. Sí, Kun Charan no hizo el examen de esgrima, fue nombrado por mi afecto. Kanin habló claramente mientras observaba la reacción de la joven que tenía delante. ¿En serio? ¡Qué bien! Ya no te sentirás solo. Ah, por cierto, sobre la competencia, ¿conoces las reglas especiales de este año? Eva no pareció sorprendida ni negativa ante la noticia y se limitó a asentir antes de cambiar a otro tema importante. ¿Cuáles son? Las reglas de sustitución de competencia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En realidad, Kanin sabía algunos detalles gracias a Chakri. Solo se preguntaba si Eva le diría la verdad, así que mostró una expresión confundida, esperando que la joven le explicara. Como hay 3 equipos en la competencia, habrá un equipo que avance sin la necesidad de competir. En cuanto a los otros 2, tendrán que competir para encontrar al segundo finalista. Tendrán el privilegio de aumentar su equipo de 5 a 6 personas para que todo sea más justo. Y para evitar perder por la baja energía del equipo debido a la primera ronda de la competencia, tú mismo debes formar al equipo. La hija de la familia Tawit Meta no era acaparadora ni egoísta. Eva le explicó todo a detalle, demostrándole a Kanin que en verdad quería que lo supiera. Como Kanin, Eva también quería un juego limpio. Gracias por la información, Eva. De nada. Guarda un tiempo para la próxima semana y practiquemos tiro con arco. Después de eso, solo faltaba verificar si Ramil era una persona deshonesta o no. Sin embargo, no importaba qué tan honestos fueran, en el campo de batalla, Kanin no podía confiar con ellos, porque no estaba seguro si fuera del campo de batalla alguien más quería destruirlo. El evento de caridad del hospital del grupo Puchacá fue cubierto por los medios de comunicación. Esa tarde, Ramil asistió al evento como representante del líder de la familia Puchón Pisut. Trabajar en medio de tanta gente no era la gran cosa para Ramil. Nació y creció obligado a pararse y trabajar frente a los medios. Cinética, hasta que se acostumbró, nada del otro mundo, excepto cuando tenía que enfrentarse a algunos medios sin ética profesional que lanzaban preguntas que lo molestaban. Señor Ramil, ¿qué piensa de las noticias sobre el comportamiento del príncipe Kanin anoche? ¿Está preocupado por el miembro de la familia real? Preguntó un reportero con voz valiente. Como en Enmali se daba total libertad de expresión a los medios de comunicación, no fue ninguna sorpresa para Ramil que lo llenaran de preguntas a media entrevista. El único hijo de la familia Puchón Pisut conservó un temple tranquilo. Ramil esbozó una sonrisa comercial antes de responder cortésmente, pero yendo directo al grano. Sobre anoche, si tuviera que opinar sobre el príncipe Kanin y Kun Charan, no hay nada de qué preocuparse, especialmente cuando se sabe que en nuestro país el matrimonio igualitario es legal. Cualquiera que esté en una relación tiene todo el derecho a recibir lo que le corresponde. Si hay algo que decir, creo que solo se estaban divirtiendo. Es mejor concentrarnos en lo que hoy nos trajo aquí, ¿no crees? La sonrisa de Ramil dio hacia el público hizo que su rostro se viera aún más atractivo. El joven logró mantener todo bajo control gracias a su implacable entrenamiento. Ramil no solo controló la situación con los medios, sino también sus emociones y su expresión. El joven de la familia real lo hizo de manera increíble e invencible. Nadie conocía sus sentimientos internos, a excepción de
su compañero cercano. Petai y Ramil entraron al dormitorio, ubicado en el último piso de la mansión, una habitación privada donde nadie podría entrar sin el permiso del príncipe. ¿Por qué a los medios les gusta hablar tanto, hablar y hablar sobre el amor? ¿Quién ama a quién le gusta a quién y por qué? Es realmente molesto, dijo Ramil, tan pronto como se cerró la puerta de la habitación. El más alto se sentó inmediatamente en el sofá. Su expresión, que había estado sonriente frente a las cámaras, cambió drásticamente, como si se tratara de otra persona. Pero Petai sabía muy bien cuál era el real. Eso es normal. ¿No te has acostumbrado aún? El vocabulario real desaparecía cuando no había nadie más que ellos. Petai se acercó y se sentó en el mismo sofá, sin pensar en mantener la distancia como un buen compañero cercano debería. A Ramil no le gustaban las formalidades, odiaba que le hablara con vocabulario real o que lo tratara como a una persona de diferente estatus, por lo que Petai solo lo usaba cuando quería molestarlo, o cuando era un asunto serio, como cuando discutían, pero eso no pasaba tan a menudo. Kun Siwakorn ha venido a verlo. Los golpes en la puerta y las palabras del guardia detrás de la puerta detuvieron la conversación de Ramil y Petai. El hijo del ministro de Defensa se acercó a la puerta y la abrió con una expresión tranquila, como si nada hubiera pasado. Siguió actuando como un compañero cercano que servía perfectamente a su amo. Con permiso, Su Alteza, se trata del asunto que me pidió que investigara. Siwakorn fue para informarle sobre los asuntos que Ramil le había ordenado y le entregó algunos documentos con información importante sobre la familia Tawhid Mehta. Pasaron unos 10 minutos. Ramil observó cada papel a detalle y cerró los ojos, tratando de provocar información y pensando en el siguiente paso. «Gracias, Kun. Puedes irte», ordenó Ramil al guardia. Aunque seguía con los ojos cerrados, Siwakorn hizo una leve reverencia, se despidió y se marchó. «Alteza». Petai guardó silencio, a pesar de que no podía ver la mirada de Ramil. A juzgar por su rostro inexpresivo, sabía perfectamente los sentimientos que escondía, una competencia y sed de victoria y el desafío ante la existencia de los otros equipos. Eva está empezando a moverse. Nosotros también deberíamos empezar. ¿Con que investigando a Lady Eva? ¿No quieres que alguien investigue al príncipe Canin?, preguntó Petai, intentando recordarle a Ramil que pensara cuidadosamente. Pero al parecer su comprensión fue diferente. ¿Por qué quieres investigarlo? ¿Es por algo en particular? Escuché que Canin nombró a Charan como su compañero cercano. ¿Qué? ¿Te rompí el corazón? Aunque ellos hicieran lo mismo que nosotros, aún así, ¿quieres seguir aprendiendo arte? Petai frunció el ceño cuando se encontró con los agudos ojos de Ramil, sin sentirse herido en lo absoluto ante su sarcasmo, pero se sentía un poco frustrado ante su comportamiento infantil, así que pensó en una forma de contraatacar a su manera. Si aprender puede ayudar a sanar mi mente, entonces vale la pena. Ramil, si sigues preguntando, no creo que puedas aceptar mis respuestas, así que no creo que quieras preguntar más. Corto y conciso, pero claro. Ramil amaba y odiar escuchar su nombre, en especial cuando Petai lo decía. Las posiciones cambiaron por una ocasión. El joven de la familia real fue quien tuvo que guardar la calma en ese momento.